Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a la edición número 29 de las Novo Talks. Por acá les habla Dami, estamos con Tommy de Novo y hoy tenemos el placer de conversar con Juli Bender, que él es un emprendedor que ya tiene varias balas encima. Para contarles muy breve, cofundó Sirena hace ya varios años y lograron escalar la empresa y lograrla vender al grupo Sembia. Y actualmente es host de un podcast muy interesante que les recomiendo ahí a todos pegar un vistazo, se llama Los Aventureros, donde cuenta historias de grandes personajes de la historia y ver un poco qué también podemos aprender de ellos. Y ahora parece también que está volviendo a emprender, volviendo a este ruedo loco, así que ya nos va también a contar sobre eso. Así que Juli, un verdadero lujo tenerte en este espacio. Primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra el día? Muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. El día me encuentra ya terminándose. eh, y les voy a ser sincero, bastante quemado porque hice como 6 entrevistas al hilo. Y esto de estar escuchando y preguntando constantemente y estar atento, te consume un montón de ancho de banda. Por lo Sin cual, duda. orgulloso de los reclutas que hacen este trabajo todos los días. Eh, Así que nada, ese es mi estatus actual. Así que espero que con un mate y una buena charla pueda liberar mi cabeza. Espectacular, espectacular. ¿Y vos, Tommy, cómo estás? ¿Estás también quemado o más tranquilo? ¿Cómo llegas hoy? No, hoy fue un día súper tranquilo. Creo que tuve una sola reunión en todo el día. Tuve tiempo para hacer deep focus en algunas cosas que no suelo poder hacer normalmente. Hasta hice yoga, así que es un día en el que estoy realmente con todos los checks, a diferencia de Juli. Pero bueno, espero que también esta charla sirva para terminar bien la jornada. Y bueno, por lo menos personalmente tenía muchas ganas de conocerlo a Julián porque ya hablé varias veces con ese, lo conocimos al auto y bueno, faltabas vos, Juli, así que contento de tenerte. Bueno, una Espectacular. alegría. Yo soy medio un mix entre los dos. No llego al punto de quemarme, pero estoy desde las 8 de la mañana con sesiones y cosas, pero muy excitado y alucinado porque tuvimos una clase de MVP en Novo, de cómo armar un MVP rápido con Lovable y con Supabase. Y nada, impresionado de lo que se puede hacer en muy poco tiempo, como cosas muy funcionales, rápidas, como para testear. Así que nada, estoy con todo ese hype encima. Así que bueno. Juli, primer pregunta, un poco para los que no te conocen. ¿Quién es Julián? ¿Cómo te describirías, tanto en lo personal también como en lo profesional? Eh, Soy un aventurero, para hablar y conectar con mi podcast. Siempre me gustó hacer o buscar desafíos o cosas que me generen, por un lado, diversión, pero por otro lado, que me generen un poco de adrenalina, ¿no? Esto de no seguir el camino común. Entonces me defino como un aventurero y es tal así que me gusta la aventura que me puse a hacer un podcast sobre aventureros, sobre personas que se aventuraron en los negocios, en la política y demás, y a contar sus historias para transmitirlas, porque si hay algo que me motiva en la vida y que guía mi forma de ser es esto de inspirarme en las historias para construir mi propia historia. Impresionante. Y respecto a, si quieren, a qué hice en mi vida, que es lo que normalmente, no sé si define a las personas, pero es lo que etiqueta a las personas, es construir varias empresas. eh, Digo varias, algunas prosperaron, otras no. La que, digamos, más prosperó, por la que más soy conocido, digamos, es por Sirena, que era un software as a service que ayudaba a empresas a comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp. Hoy en día estoy emprendiendo una nueva empresa que se llama Selenios, que todavía está en stealth mode. Estamos ahí ocultos, creando un producto, iterando un producto con algunos clientes. Y básicamente lo que estamos haciendo son AI agents, copilots para ayudar a los equipos de recursos humanos a que gestionen mejor los procesos de reclutamiento y todos los procesos del área de HR. Y bueno, eso es un poquito un resumen mío para los que están del otro lado. Tremendo. O sea, que vas a ser tu propio cliente, digamos, con esta nueva 100%. startup. El primer uso del producto somos nosotros. Es decir, estamos metiendo nuestro copilot en todas las entrevistas y el copilot da el veredicto sobre cada uno de los candidatos y lo cruzo contra mi veredicto y finalmente tomamos la decisión. Tremendo, tremendo. Che, Juli, y nada que ver, vos estudiaste Derecho, ¿no? O sea, empezaste como más por ese lado, o sea, ¿sabías que
que te querías meter en el mundo del emprendimiento o eso apareció después en tu vida? O sea, ¿cómo llegaste al derecho? Yo más que derecho estudié torcido, porque me metí en derecho como una búsqueda de estudiar alguna carrera. Me acuerdo que, a ver, mi familia casi todos son abogados y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Y derecho sonaba como algo que tenía sentido en el momento. Y me acuerdo que en un momento fui a una orientadora vocacional y le digo, mirá, a mí me gusta un poco la política, los negocios, me parecen algo interesante, pero no sé. Bueno, derecho te va a servir. Y dije, bueno, ok, me meto en derecho. En paralelo estudié economía también y terminé sacando economía y siguiendo con derecho. Pero digo que estudié torcido porque toda la carrera, si bien estudiaba derecho, desde que tenía 18 años me empecé a meter en side projects, en cosas que me fueron sacando de la carrera de derecho. Y de hecho me acuerdo literal que estaba en clase a los 19 años de derecho penal, de frente el libro de derecho penal y detrás del libro de derecho penal un libro de marketing porque yo me autoeducaba en temas de negocios para ver cómo llevaba adelante estos proyectos. Está buenísimo, tremendo, tremendo. Che, Juli, ¿y te acordás el momento en donde dijiste, quiero ser emprendedor, quiero emprender en lugar tal vez de seguir una carrera más tradicional y ser empleado o trabajar en una corporación o lo que fuera? Mira, el primer bichito me lo metió cuando tenía 18 años un amigo que me trajo un libro que se llamaba Pasión por Emprender, que lo escribió Andy Freire. Ah, de Andy, sí. Y me pasó ese libro y dije, che, esto está bueno, parece interesante, no sé qué. Y empezamos a hacer un microproyecto con él. Después, las vueltas que da la vida, Andy Freire terminó siendo mi socio, de cosas espectaculares. Pero nada, me acuerdo que eso fue el primer bichito. Después, sí, me acuerdo que me fui de viaje a Alemania, vi un par de ideas y dije, che, yo las quiero hacer en Argentina. Tenía 18 años, no sabía bien cómo hacerlas. Y eso me despertó a empezar a meterme en lugares y me metí en un congreso que se llamaba South American Business Forum, que se sigue haciendo, que lo organiza Litva, que un amigo en su momento había participado y me dice, mirá, acá hay cosas piolas, hay gente de negocios, apliqué, me metí y se me abrió un mundo de empresarios, etcétera. Y dije, parece que esto está interesante. Y a poquito me fui metiendo, me metí en una ONG de liderazgo, eso me conectó con empresarios y ahí se empezó a armar un poquito el circo de mi vida. Che, Juli, ¿y en qué momento, por ahí no exacto, pero en qué momento exacto ocurrió tu primera idea o nació tu primera idea así formal? Es difícil mi primera idea porque yo tengo 8 ideas antes de desayunar. El tema es que vamos a llamarle idea que se puede llevar a la práctica, que se llevó a la práctica, ni siquiera que se puede. Exacto. La primera idea que intentamos llevar a la práctica con mi hermano y un amigo era un clon de un producto que existía en España que se llamaba, era un mail con firma digital, que quisimos armarlo en Argentina, y me acuerdo que participamos en naves y demás, se llamaba Safest Box. Yo lo empujaba, pero no lo logré hacer pasar. Y ahí como que dije, che, esto de empezar a iterar un proyectito parece que está bueno. Y ahí empecé a iterar proyectos. Y me acuerdo que en un momento yo era director de una ONG y me llegan con una propuesta de liderar una empresa de Rocket Internet. Que de Rocket Internet es un grupo alemán, un monstruo de los startups. Y eso fue como, si quieren, mi introducción formal al mundo del emprendimiento, que es salir de ONG, side projects a, che, liderate una startup. Y encima te pagamos un sueldo, o sea, espectacular, cerraba por todos lados. Y ahí fue que empecé a liderar una startup para Rocket Internet. ¿Cuál era en ese momento? Se llamaba Drop Gifts. Okay. Una startup que no caminó, era una copia de Karma, que era un plugin de Facebook para hacer regalos colaborativos. Okay. Estuvo 6 meses, no prosperó a nivel global. Ahí me escriben otros ex Rocket, me dicen que estaban por lanzar un e-commerce de cosméticos y que necesitaban a alguien que lo lidere. Yo le digo, bueno, esto parece interesante y me metí de emprendedor a sueldo con equity, a armar ese proyecto también. Entonces, hasta ese momento yo puedo definirme como un emprendedor a sueldo, ¿no? Es el emprendedor que lo contratan para liderar proyectos, como a mí me gusta decirle, perdonen el francés, el pendejo cebado, ¿no? El pendejo cebado, no cebado de mate, sino de acelerado, es ese pibe que tiene ganas de hacer cosas, no sabe muy bien cómo, se choca contra las paredes, pero más o menos algo sale. Bueno, esa fue mi primera etapa, la de pendejo cebado.
A ver, yo venía de laburar en esta ONG, que era director regional, donde le tenía que vender a directores de empresa y demás, un programa de intercambios internacionales, se llama IESEC la organización, y eso me dio un poquito de ruedo de codearme con CEOs, directores, etcétera. Y bueno, de ahí un poquito que me empecé a meter más fuerte en este mundillo emprendedor. Che, Juli, ¿y qué miedos o creencias tuviste que romper cuando llegó el momento de dar el salto y jugártela en serio por algo tuyo que quizás no tenías un sueldo desde cero ni todo ese confort? Mira, lo primero que busqué fue acumular un mínimo de plata que me permitiera vivir por un año. Que eso lo logré hacer con Rocket Internet, más la otra startup que fui emprendedor a sueldo, podemos decir. Y con eso junté, creo que en su momento era como que te diga, no sé, $20.000 de ahorros, una cosa así. Y con eso ya dije, bueno, si tengo plata como para al menos tirar un año explorando cosas, ¿no? Eh, y cuando ya tuve eso, fue tirarme, me acuerdo, me hacen acordar de cosas. Me acuerdo que antes de tomar la decisión, me fui a tirar de paracaídas, como el simbólico salto al vacío. Bueno, me fui a tirar de paracaídas, simbólico salto al vacío. Eso fue uno de los indicadores. Lo otro que me pasó, que fue muy interesante, es que en ese momento me fui en un viaje a Israel que había como un programa para conectar con todo lo que era Startup Nation, los emprendimientos de allá. Y me acuerdo que, claro, vos veías el nivel de emprendimientos que estaban saliendo de ahí, de pibes que salían del ejército, se ponían a emprender, no les importaba nada, iban para adelante y digo, yo soy un pelotudo, tengo que meterle a hacer algo a este nivel. Cool. Y como que volví de ahí, me tiré de paracaídas y dije, listo, ya está, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Digo, nada, me quemaré el ahorro que me generé en estos últimos 2 años, listo. Así que Hermoso. nada, eso fue un poquito el disparador. Y en ese vacío, digamos, en donde te encontrabas con tiempo, con ganas y con ahorro, ¿en ese momento fue que surge la idea de armar Rodati con los chicos o eso va después, en la línea de tiempo? Fue una consecuencia de. Ok. Yo volví de este viaje y me acuerdo que me dicen, un pibe con el que había viajado me dice, ¿por qué no hablas con Santi Bilinkis y Pablo Simón, que están armando Quasar con Andy Freire y puede ser un buen fit para lo que ellos están haciendo? Y yo justo a Santi lo había invitado a dar unas charlas cuando yo lideraba la ONG en Chile y él vino a dar la charla en Chile, en Argentina, pegué buena onda. Y fue como, bueno, hablé con ellos y me dijeron, sí, estamos buscando emprendedores, queremos armar un company builder, como un Rocket Internet, pero donde el founder tiene, o sea, es socio en partes iguales. Y dije, piola. Y les digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijeron, ¿tenés a alguien con quien quieras emprender? Y le digo, mirá, sí tengo un pibe, se los presento, pero él no está todavía como para emprender. Me dicen, ¿por qué no te juntás con Migue? Es un pibe con el que venimos charlando, que tiene ganas de hacer algo y ven si hacen fit. Y Pablo Simón me presenta con Miguel y pegamos muy buena onda en una juntada en un McDonald's. Y ahí dijimos, bueno, empecemos a explorar ideas y vemos qué pasa. Y nos empezamos a juntar todos los días a explorar ideas. Y bueno, después Miguel lo conocía a ese de un evento y lo invita a participar. Y bueno, se fue armando el equipo. Tremendo, tremendo. Y ahí, ¿qué ideas te acordás que barajaron en ese momento? Porque me imagino que fue una onda muy como Netflix, viste que surgió Netflix juntándose en una mesa de café, viendo miles de ideas que al final terminaron yendo por la parte de hacer DVDs por suscripción. Pero ¿cómo recordás esos momentos y esa mesa? ¿Qué se discutía? Mira, nuestra filosofía al principio fue tratemos de copiar lo que está funcionando afuera y hacer algo similar a lo que está funcionando afuera. Entonces, todas las semanas arrancábamos con una tesis de algo que funcionaba afuera e intentábamos hacer entrevistas o validaciones en la TAM para ver si podía tener sentido. Alguna otra semana, en vez de agarrar una tesis de afuera, lo que hacíamos era intentar buscar tesis LATAM-centric, como cosas problemas puntuales de LATAM, temas de inseguridad, etcétera, para ver si tenía sentido armar un negocio más LATAM-centric con problemas de LATAM sin clonar. Y de tanto y de vuelta y demás, terminamos cayendo en esta tesis de Rodati, ¿no? Que era un clon, un copycat de TrueCar en Estados Unidos. Y fue como, bueno, che, parece que esto está bueno. Y vayámonos a explorar a Brasil.
y nos fuimos con Miguel, sacamos 2 pasajes y nos fuimos a Brasil. Tremendo, tremendo. ¿Y cuánto tiempo pasa que voy a ir como haciendo algunos fast forwards en el viaje? Pero ¿cuánto tiempo pasan desde que arman Rodati, se van a Brasil, hasta que dicen, che, esta idea no tiene sentido o estamos detectando otra oportunidad que sí tiene más sentido? Si querés resumirnos un poco cómo fue ese caminito. Mira, a veces cuando sos emprendedor, a veces actuás como, si querés, como ciegamente. Ciegamente es, vos tenés que ir para adelante y hay un inversor que nos decía que vos estás en una bicicleta y no podés parar de pedalear. Pero pará, me estoy por caer, vos seguí pedaleando porque si no te caes. Bueno, medio que a veces como emprendedor estás en esa y no detectábamos las señales de no product market fit. Éramos jóvenes, teníamos 25 años y la verdad es que en Rodati no supimos detectar esas señales de que no había tanto product market fit. Y cuando las empezamos a detectar fue porque nos estábamos quedando sin fondos y porque se nos cayó una inversión grande y fue como, che, pero pará, si no tuviéramos capital, ¿podríamos sostener este negocio igual? Y era como, no, ni ahí, esto no se sostiene solo, no hay tanto product market fit. Fue como, bueno, tenemos que empezar a pensar en cosas distintas porque esto solo parece que no se sostiene. Y ahí decidimos empezar a idear y a buscarle la vuelta al modelo. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Y cómo fue ahí? O sea, ¿cómo surgió Sirena dentro de toda esta crisis que me imagino que estaban también buscando de la vuelta por otro lado? ¿Cómo fue que surgió Sirena y concretamente qué es lo que estaban viendo en el mercado que tal vez nadie veía en ese momento? Sirena surge porque estábamos desesperados, porque de alguna manera no. Sirena surge de asumir que éramos unos estúpidos, básicamente. Porque para que surja Sirena, lo que tuvimos que hacer fue cerrar los ojos, asumir que no existía nada y volver a foja cero. Dejamos la operación andando y nos pusimos a hacer un proceso que se llama Design Thinking, donde pusimos a entrevistar a todos nuestros clientes de nuevo, de cero, a todos los vendedores de autos de nuevo, de cero, hasta que fuimos descubriendo qué pains tenían. Entonces nos dedicamos un mes a entrevistar, desgrabar las entrevistas, sacar conclusiones. Entrevistar, desgrabar entrevistas, sacar conclusiones. Y de ahí surgieron 4 ideas distintas de posibles pivots y terminamos testeando 2 de ellas y una de ellas fue la ganadora. Eran 2. Una de los tests era tipo un Kavak y el otro de los tests fue Sirena. Y la verdad es que nos sentíamos mucho más cómodos con el modelo tipo Sirena. Espectacular, espectacular. Y ahí, digamos, si nos pudieras resumir, porque me imagino que en un camino tan largo hubo muchas cosas, pero ¿qué fue lo más loco que hicieron en las primeras etapas de Sirena cuando estaban acá como en esa fase de descubrir si era o no era Sirena la idea a trabajar? Mira, apenas empezamos a mostrar Sirena a los clientes, generábamos un wow effect en los clientes como, esto está buenísimo, y eso ya era una diferencia sustancial versus Rodati. Que en Rodati era más un ouch, tipo, yo qué sé, no es lo mejor que me pasó en la vida. Y con Sirena nos pasaba lo opuesto, como que recibían el producto y me acuerdo que a un par de clientes los convencimos. Sirena era una app mobile para atender clientes de forma rápida. Básicamente lo que hacía el primer Sirena era que cuando entraba un lead por Mercado Libre, por Facebook, por algún canal, los vendedores recibieran una notificación en su celular, todos en simultáneo, y el primero disponible o el primero que quisiera cliqueaba y podía estar al teléfono con el cliente. Como si fuera un Uber, viste que el primer chofer disponible cliquea y te va a buscar. Bueno, lo mismo, la misma experiencia, pero con vendedores de autos. Y me acuerdo que había concesionarios que decían, che, pero mis vendedores no tienen Android. Y la primera versión solo la habíamos hecho para iPhone, me acuerdo. Y fue como... No, perdón, la habíamos hecho solo para Android y algunos vendedores tenían iPhone. Y algunas concesionarias lo que hacían era, le compraban celulares a su vendedor para que pueda usar la app. Tremendo. Era tipo, y entonces de ahí decías, che, pará, hay valor en esto. Como le ven un jugo tremendo. Estamos hablando de 2015, ¿no? Y 2016. Y ahí, Juli, te interrumpo para hacer doble clic en algo que es en esto que estás diciendo de tipo, che, le generamos un wow effect a la gente.
¿Cómo fue ese proceso que desembocó justamente en construir algo que esté tan alineado con los procesos del cliente? Porque vos no podés generar un wow effect si no les das algo que entra, viste, perfecto en lo que ellos hacen. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a esas conclusiones y crear esa primera versión de Sirena? Nos pasábamos horas con el vendedor de concesionaria entendiendo qué hacía minuto a minuto. Y no solo nosotros, sino que llevamos un programador a que en tiempo real le fuera programando cosas. Primero le mostrábamos en papel, volvíamos a casa, lo programábamos, se lo llevábamos al día siguiente, lo probaban, así, todos los días, así de vuelta. Y así fuimos construyendo con ellos. O sea, era un release diario. Más o menos. Tremendo. Sí. Y muy basado en hablar con el cliente, o sea, en estar... 100%. Fuimos un caso, si quieren, casi modelo de design thinking. Porque Tremendo. Nuestra empresa nació puramente... No había una empresa similar en el mundo. No existía. Porque era un problema muy de la TAM. O sea, era un problema muy específico de lo que pasaba con los concesionarios de autos acá y cómo gestionaban los leads acá. No era un problema tan grande en Estados Unidos que lo resolvían con call centers y demás. Y con el diario del lunes, perdón Tommy, pero con el diario del lunes, ¿vieron que el proceso de desarrollo de producto y generación de clientes de Sirena fue muy distinto al que hicieron con Rodati? Sí, muy distinto. En Rodati partimos de una hipótesis de que tenía sentido hacer un clon de un producto que ya funcionaba en Estados Unidos y tropicalizarlo en la TAM. En Sirena partimos de ¿qué necesita mi cliente? Claro. Los dos approaches son correctos. ¿A qué quiero ir con esto? Rodati no es que no funcionó porque no solo no supimos ver al cliente, también no funcionó porque no lo ejecutamos bien. Porque tal vez lo ejecutábamos mejor y funcionaba. Es muy difícil echarle la culpa solo al método, al approach y descargar la responsabilidad. Y me parece que es de mal emprendedor hacer eso. Rodati no funcionó porque lo hicimos mal. Y probablemente el método que usamos no fue el adecuado para ese tipo de negocios. Ahora bien, claramente, entender bien a tu cliente aumenta radicalmente las probabilidades de éxito. Nosotros cuando arrancamos Rodati, a duras penas hablábamos portugués y medio que quisimos hacer un copy-paste de algo que funcionaba en Estados Unidos, en Brasil, siendo dos argentinos que no hablaban portugués. Entonces, era como, y bueno, las chances de éxito eran bajas. Decí que aprendimos un montón en el camino y gracias a hacer ese tipo de cosas arriesgadas, después pudimos ejecutar en Sirena cosas que a otros emprendedores ni se les ocurre ejecutar. Como por ejemplo, yo de San Pablo me fui a vivir a México. Y para mí era lo normal. A otros emprendedores irse a vivir a otro país, saltar a vender en cualquier otro lugar, es como un salto grande. Y para mí era como, ok, me voy de San Pablo a Minas Gerais, me voy de Minas Gerais a Ciudad de México, ¿a dónde me tengo que ir? A Colombia, listo, me voy a Colombia. Era lo mismo, no me importaba dónde vendiera. Tremendo. Juli, ahí pregunta totalmente fuera del guión, pero porque creo que debes tener una opinión bastante fuerte en esta postura y quiero que la puedas compartir, que es, ¿qué le dirías a un emprendedor que en lugar de querer entrevistar 20 clientes, te dice que va a hacer 500 encuestas en un Google Form? Para mí no hay fórmulas. O sea, no hay una única fórmula. Entonces, hay startups que tal vez con 500 encuestas en un Google Form encuentran el pain. Yo lo que le diría es, probalo, yo qué sé. O sea, cuanto más valides antes, más probabilidades de... Esto es como... Acá lo importante en una startup es maximizar tus probabilidades de éxito dentro de las variables que vos controlás. Hay variables que no controlás, las que controlás, buenísimo, tratá de controlarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés la posibilidad de juntarte con clientes y no lo haces, sos un poco un pelotudo. Perdón el francés. Entonces, ¿quiere decir eso que te va a ir mal? No, tal vez te va bien igual. Digo, Mira Murati, la ex de OpenAI, levantó una torta de plata simplemente diciendo soy Mira Murati y tal vez con los billions que levantó construye una empresa gigante o no.
Entonces, si le va mal, la gente va a decir, es que solo levantó porque era Mira Murati. Y si le va bien, van a decir, ay, qué bien, cómo vio, qué buena visión, ¿no? Porque después para cada ejemplo hay un contraejemplo. Tenés el ejemplo del que te dice, tenés que indagar a fondo y conocer a tus clientes a fondo y validar y testear todo. Y está el otro que dice, che, pero Steve Jobs imaginaba, visionaba un producto, iba y lo hacía y lo compraban todo. Y vos decís, ¿y cuál es la correcta? Y no sé, las dos pueden funcionar, depende de vos. O la que tenga mayor probabilidad basado en tu contexto. De nuevo, exacto. O sea, intentar ser Steve Jobs suele ser una decisión incorrecta por más que Steve Jobs lo hizo, porque hay un Steve Jobs por cada millón que no es. Estoy de acuerdo, pero tampoco hay una estadística 100% certera de si pones a 100 personas a hacer la Steve Jobs versus a 100 personas a hacer la Discovery, ¿cuál gana? Mi intuición me dice que el approach Y Combinator, testear, validar, iterar, funciona más que el approach Steve Jobs. Esa es mi intuición, pero estadísticamente no sé si está probado. ¿Por qué? Porque Y Combinator convenció a toda la generación de emprendedores de que ese es el approach correcto. Entonces ya nadie hace casi el approach Steve Jobs. ¿Está mal el approach Steve Jobs? No sé. A mí no me funcionó. Pero tal vez el día de mañana lo pruebe y me funciona. Claro. Total. Me encanta. Che, y Juli, volviendo a Sirena, ¿cómo lograron romper esa barrera que es, creo yo, de las más difíciles que tenemos como emprendedores para romper siempre, que es la primer venta que realmente no nos use gratis, sino que saque la tarjeta contento y nos pague por el MVP? Lo cerramos, esa primera venta la cerramos mientras estábamos, si querés, cerrando Rodati. Es decir, nosotros hicimos el pivot de Rodati a Sirena con 2-3 clientes que decían, che, ármenme esto, dale que yo lo pago. Y eso generó como hay agua. ¿Te acordás qué ticket promedio más o menos manejaban por Sí, concesionario en ese al momento? principio me acuerdo que arreglamos que era un ticket de, como que te diga, $50 por vendedor. Ese era el ticket. Y después se mantuvo por mucho tiempo, fue $50 por vendedor. Ok. Muy interesante. Y en general una concesionaria tenía mínimo 3 vendedores que nos ponían Sirena, bueno, eran mínimo $150 de ticket. Claro. Y después teníamos el cliente más grande, que hay toda una historia atrás, que eran $5.000, porque tenía como 200 vendedores y le hicimos un mega descuento, no sé, una cosa así. Tremendo. Juli, ¿qué aprendiste de las entrevistas que hicieron en el proceso de Discovery que después te ayudó a cerrar clientes? Aprendí mucho de cómo pensaba el vendedor de concesionaria de auto, aprendí mucho de cuáles eran sus problemas y aprendí mucho cómo convencerlo a él de ser un usuario y cómo convencer a su jefe de que esto le convenía para sus vendedores. Y eso solo lo aprendés cuando pasaste horas con esa gente. Tremendo. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo un producto para HR, mi primer desafío fue, tengo que convertirme en un reclutador, porque hasta no convertirme en un reclutador no voy a sentir y vivir los pains que tiene un reclutador. Entonces estoy haciendo todas las cosas que hace un reclutador. Picheo gente por LinkedIn, hago entrevistas, todo. Trato de vivir los pains que ellos ya viven para entender sus pains. No es lo mismo que te los cuenten que vivirlos. Yo me iba con Rodati, en la parte del pivot, me pasé días vendiendo con los vendedores. Entonces entendía un poco por lo que pasaba. Claro, bien con la piel en el juego, digamos. O sea, intentar ser uno más de los que tiene el problema para buscar la mejor respuesta posible a eso. Es que es el mejor. Para mí, las empresas que mejor bordean gente son las que ponen a la gente que recién contratan en los roles que están customer facing o que son operativos, donde tienen que vivir el pain real. En esas empresas, no sé si contratás en Uber, en un momento me acuerdo que los mandaban a conducir. Y es obvio, tenés que mandar a conducir a una persona que contrataste en Uber, porque necesita entender lo que vive un chofer, necesita entender lo que vive un pasajero, necesita tomarse Uber, necesita conducir Uber. Bueno, pasa lo mismo con una startup. Necesitas entender los pains y el día a día de tu cliente, de tu usuario y del cliente de tu cliente. Y ahí, Juli, para cerrar la etapa ventas, ¿hay alguna estrategia que te haya funcionado realmente bien en la etapa en la que ya habían validado y llegó el momento de decir, bueno, ahora no quiero 10 clientes, quiero 100, 1000, 10.000? ¿Qué estrategia implementaron para ir multiplicando la facturación? Fueron
estrategias distintas en etapas distintas y probamos muchas cosas. Al principio probamos a hacer mystery shoppings, o sea, prospectábamos por LinkedIn, targeteábamos muy bien a una persona y le mandábamos en físico. Yo leía muchas cosas y bueno, había visto esa estrategia de dejar regalos. Yo siempre dejaba regalos a mis potenciales clientes con una nota a ver si después me recibían en una reunión. Y bueno, dije, voy a hacer lo mismo con un mystery shopping. Te dejo datos, te voy a dejar una carpeta en la puerta de tu concesionaria, a tu secretaria, explicando en detalle cómo gestionan los leads tus clientes. Entonces creamos fake leads, creamos un número virtual para ver cuánto tiempo tardaban los vendedores en llamar a ese cliente, ese fake lead que generábamos, medíamos las tasas, los tiempos y les entregábamos el reporte a los dueños, que ni nos conocían. Algunos nos reputeaban, otros decían, che, qué interesante esto, hagamos una reunión. Era muy difícil, llevaba mucho trabajo hacer cada uno de esos reportes, así que decidimos abortar esa misión y ahí me acuerdo que nada, yo llamaba por teléfono, agendaba por LinkedIn, reuniones, etcétera, y en una me voy a tomar un café con un brasilero en México y me dice, le pregunto, che, ¿cómo vendés vos? Y me dice, mira, yo voy en persona a las concesionarias, esta anécdota la conté un montón, voy en persona a las concesionarias y digo que vengo de Google, y yo le digo, pero no venís de Google, sos de una agencia, y me dice, bueno, pero somos revendedores de Google. Si digo que vengo de Google, me dejan pasar, me recibe el gerente, pues piensan que vengo de Google, soy alguien importante, soy medio rubiecito. Y digo, ¿y te funciona? Y me dice, sí, me funciona, yo qué sé. Y digo, bueno, voy a probarlo. Y me acuerdo, lo llamo a mi socio, lo pruebo y funcionó bárbaro. No dije que venía de Google, ni me acuerdo qué dije en ese momento. Y ahí empezamos a ir a pichar en frío. Y en un momento, o sea, ir así, ibas en frío y demás. Y sacabas la reunión en el momento. No tenías que llamar, agendar. En la concesionaria es un negocio donde el gerente está, lo ves, está ahí en Eso una te iba a oficina de preguntar, el vidrio. decision maker, el que tomaba decisión de compra, estaba en el lugar, vos sabías. Sí, sí. O sea, a un gerente al menos, o un gerente de marketing, o un gerente de ventas, está siempre ahí en la concesionaria. Entonces alguien enganchaba, y a veces al dueño también. Entonces alguien enganchabas. Y ahí fuimos iterando, después decíamos que veníamos de Uber para que nos reciban, y pensaban que veníamos a comprar autos de Uber, y decíamos, no, mirá, soy como el Uber de las concesionarias, y eso funcionaba mejor. Y después me No, acuerdo vengo que de un Lauti, Uber. claro, Lauti, uno de mis socios, en una se da cuenta que llega con una valija a una concesionaria y porque estaba de viaje, literal. Pasó un día en una ciudad, en México, porque nos recorrimos todo México haciendo eso. Y pasó un día en una ciudad, llega a una concesionaria con la valija, le dice que venía de Uber, le pregunta si le puede guardar la valija en la recepción y ve que cuando dejaba la valija pensaban que era algo importante, pues estaba solo un día en esa ciudad y pasaba siempre. Y siempre lo metían con un gerente. Y dice, che, chicos, esto de la valija funciona. Y empezamos a hacerlo siempre. Empezamos a ir con valijas vacías a las concesionarias diciendo que estábamos de paso por la ciudad. Y eso funcionó. Y nada, empezó a ser nuestra estrategia de venta, ir con una valija vacía, puerta por puerta, a todas las concesionarias de México. Teníamos un mapita donde veíamos todas las concesionarias que habíamos visitado en todo México y entrenamos un escuadrón de vendedores que su trabajo era vender puerta a puerta en concesionarias de autos. Tremendo. O sea, siempre su estrategia fue vender puerta a puerta, ¿no? Todo lo que fue más outbound o más venta online, nunca les traccionó, digamos. Te diría, hasta el $1.000.000 de RR fue puerta a puerta. Más algo de referido, ¿viste? Algún cliente que le cuenta a otro. A veces ibas puerta a puerta, pero cuando tenías un cliente le preguntabas, che, ¿a quién me recomendás que también le venda? Y ahí te abría su red, etc. Claro. Después de eso, cuando ya levantamos una serie A, tuvimos que escalar en más velocidad y volumen. Y ahí empezamos a testear en escala dos cosas más. Ads. Contenido ya teníamos y contenido siempre nos traccionó muy bien. Contenido en ese momento blog, etc. Y eso también nos traccionaba, te diría, 30% de las ventas ya más adelante. Ah, bastante. Y en paralelo también empezamos a testear partners que no lo hicimos funcionar bien en ese momento. Claro. Pero digamos como que al principio fue un go-to-market que nos hizo escalar hasta 1 millón de RR. Y de 1 millón a 15 millones de RR tuvimos que tener un par de go-to-markets más. Tremendo, tremendo. Y para saber, Juli, y cambiando un poco de tema, ¿en qué momento se dieron cuenta de toda esta locura que vivieron, que necesitaban implementar sistemas y metodologías como más concretas para ir gestionando un poco también todo ese crecimiento que iban teniendo? Que no es lo mismo, me imagino, que cuando eran 2, 3 ahí yendo a las concesionarias que cuando ya empezaron a crear equipos. Sí.
Perdón, ¿cómo era la pregunta? Me perdí en la última parte. ¿En qué momento del negocio se dieron cuenta que necesitaban implementar sistemas, metodologías en el negocio, a.k.a. EOS bueno, tal vez tuvieron alguna otra y probaron con otras Probamos de cosas? todo. A mí siempre me gustaron los métodos. Teníamos OKRs, pero pasábamos mucho tiempo, éramos muy vuelteros, lupeábamos mucho, no llegábamos a nada. Y me acuerdo que en una yo me fui de viaje y me di cuenta como que dependía mucho de mí todo, la parte de ventas, marketing. Y como que quemado de eso, teníamos una planificación anual y rondaba en mi cabeza el concepto de cómo hacer para que la empresa opera sin ser founder dependiente, ¿no? Y me Claro. acuerdo que ahí en un podcast me puse a googlear esos conceptos en Google y en podcasts. Me acuerdo que hay un podcast que hablaban de esta metodología iOS. Me pongo a escuchar el podcast, me compro el libro, lo empiezo a leer. Les escribo un WhatsApp a mis socios y les digo, chicos, léanse este libro, el lunes que tenemos anual lo vamos a implementar. Dicen, no, boludo, dejate romperlo. Léalo, el lunes lo implementamos. Y yo me había leído como que tenía 5 capítulos nada más. Pero me había encantado, me Era había por volado ahí. la cabeza. A mí siempre me habían gustado estos libros de management, medio cuentito, ¿viste? Los de Robert, no de Robert Cialdini, los de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este Hickman. pibe ahora. No, Las 5 disfunciones de un equipo, las 4 no. sesiones de un ejecutivo, ese tipo de libros me encantaban. Y este Get a Grip era como un cuentito también de cómo gestionar una empresa, me parecía espectacular. Y le dije a mis socios que lo lean, el lunes lo habíamos leído todos, teníamos un retreat, lo implementamos, funcionó, lo empezamos a aplicar primero iOS en el management y después lo empezamos a bajar a los equipos después de 2-3 meses. Y empezaba a ordenarnos, o sea, nos empezó a estructurar, a ordenarnos, a darnos más claridad como equipo directivo y eso fue como una catapulta a obtener mejores resultados. Tremendo. ¿Y querés contar, Juli, tal vez para el que no conoce EOS, en simples palabras, si se puede, qué es EOS, digamos, cuáles son los componentes que propone EOS, para el que no lo conoce y quiere explorar más? Excelente. EOS es una metodología que creó un tipo que se llama Gino Wickman, que en realidad es una metodología derivada de otras metodologías. O sea, medio que Gino Wickman lo que hizo fue, agarró varias metodologías que existían y medio como si vos pasás todas esas metodologías por ChatGPT y le pedís con un prompt, che, todas estas metodologías unímelas en una, hacelo simple y muy fácil de implementar. Bueno, eso es Vale, iOS. Es como que le imputó siglos de management a ChatGPT y le dijo, bueno, resumime todo esto en 10 herramientas fáciles de implementar en una organización y que funcionen. Y ChatGPT con ese contexto le armó una metodología hermosa. Bueno, eso es lo que hizo Gino Wickman. Y la verdad que funciona. Y lo testeó en miles de compañías y funcionó porque es si querés, es una forma de gestionar tu compañía con muchas tools que vienen de distintas herramientas, pero cohesionadas y simplificadas para que una organización pueda operar fácilmente. Y esto implica tener desde una herramienta para poder elegir si el talento tiene que estar o no en la organización, una herramienta para definir los valores, una herramienta para definir la visión y la misión, una herramienta para planificar el plan de la empresa a 10 años, a 3 años, a 1 año, una herramienta para definir objetivos, una herramienta para traquear objetivos, una herramienta para tener reuniones semanales, un modelo de reunión trimestral, de reunión anual, como muchos métodos simplificados y organizados para que una empresa pueda operar sin tener que estudiar un MBA de 3 años. Tremendo. Que encima te dan cosas complejas, ¿no? Tremendo. De hecho, nosotros, creo que escuchándote a vos Sí, en un literal. podcast en el año 2020, que estábamos arrancando Novo con más una tipo modelo más software factory, te escuchamos a vos, leímos el Get the Grip y ahí automáticamente fue como, che, somos poquitos, pero hay que ir implementando esto porque ordena bastante y da mucha claridad. Y creo que si no era por implementar EOS, no hubiésemos llegado a hacer lo que hicimos en su momento porque nos daba mucha claridad. El podcast, Juli, era Emprender Leyendo, ¿puede ser? Sí, Sí, el del chino Galindo. ahí Ese. va. Ahí lo Ese. escuchamos y al Mirá. toque de nuevo, como dijiste vos. Creo que lo leyó primero Dami. Che, esto está buenísimo. Tommy, Alejo, léanse esto ya. Lo vamos a empezar a implementar en 2 semanas y arrancamos. Qué Fui lindo el escuchar Juli impacto, dentro de las Novo. pequeñas cosas que generan mucho impacto en el mundo. Buenísimo, me encanta. Total. Y a día de hoy, 5 años después, lo seguimos implementando. Total.
Hoy tenemos la L10 que la llamamos N10 porque nos gusta poner el Novo a todos, como las papitas del Pancho, ¿viste? Che, Juli, ¿a quién le recomendás implementar EOS? O sea, ¿empresas a partir de cuántas personas o desde cuándo empieza a tener sentido la metodología? Para ¿Cómo mí, lo desde ves que vos? tenés un negocio que funciona. Es decir, si ya tenés un negocio que funciona, que es un negocio, no es que sos, por ejemplo, yo ahora estoy en una parte iterativa de la startup, donde estamos definiendo la propuesta de valor e iterando propuesta de valor y product market fit con clientes. En esta instancia no tiene tanto sentido porque es una parte más artística, si querés. Requiere Claro. otras metodologías, product market fit. Sí. Cuando ya encontraste product market fit, es decir, ya sabes cómo transformar limón en limonada, ahí tiene sentido implementar más iOS. Antes de eso, tiene algunas herramientas que te sirven, por ejemplo, hacer un L10, tiene algunas partes del L10 que te sirven, alguna parte de la definición de objetivos. Lo que pasa es que definir objetivos sin, sin una claridad de qué hace el negocio, qué debería hacer, es muy difícil. ¿No? Total. Como en 3 meses tengo que lograr esto. No sé, en 3 meses, es semana a semana, esto es día a día. No puede ser 3 meses. En cambio, cuando ya tenés un negocio, ya tenés un kiosco que sabés que tiene que vender chicles, y bueno, ya sabés, okay, ¿cuántos chicles quiero vender en este trimestre? Tanto chicle, listo, está, pongamos un objetivo. Ok, ¿cuántos nuevos proyectos querés hacer en este trimestre? Tanto, listo, perfecto, los hacemos. Esa es si querés, es el breaking point para implementar iOS. Está buenísimo. Y ahí, Juli, cerrando como quizás etapa sirena, justamente yendo como a esta etapa en la que, bueno, el proyecto pasó por Rodati, que Rodati no funcionó bien, el Ave Fénix nació en formato de sirena, la lograron escalar, resolviendo todos los problemas que nos decías recién con la anécdota de la valija y demás. Llegando al final de la historia, que la historia tiene un final, creo yo, feliz, que es que, nada, lograron vender la empresa. ¿Cómo fue ese proceso de vender una empresa que quizás ya era como un hijo a ese punto, después de haber invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo? Yo creo que la venta fue algo natural por el tipo de empresa que hicimos. Cuando haces una empresa VC funded, en algún momento tenés que o vender la empresa o hacer un exit o hacer un IPO. Y en esta ocasión se presentó la posibilidad de vender la empresa a una empresa que quería hacer un IPO. Entonces era como muy soñado, muy lindo, ¿viste? Siempre habíamos soñado con los chicos de hacer un IPO, todo. Y fue como, che, ok, para hacer un IPO tal vez son 10 años más. Pero está esta posibilidad que nos da la posibilidad de aliarnos con una empresa que nos necesita a nosotros para salir al IPO porque necesitaban un player regional global como éramos nosotros, teníamos clientes en 30 países, ellos estaban muy en Brasil y fue, ok, IPO es Initial Public Offering, como salir a la bolsa del Nasdaq en Estados Unidos. Y fue como, bueno, salgamos, tipo, hagamos esa. Y les vendimos a ellos y nada, y a los meses salimos públicos en el Nasdaq con ellos, fue como una linda experiencia y como un sueño hecho realidad. Entonces, como que macheaba mucho el stage de ellos con lo que nosotros queríamos y lo que habíamos soñado. Y bueno, y la posibilidad de darle un retorno a los inversores, de tener un retorno a nosotros y demás. Y ahí, Juli, en ese proceso, ¿no? De desprenderse, si se quiere, como del negocio, ¿cuál fue como el momento más duro de esa experiencia? ¿Y cómo lo superaron? No sé si hubo un momento duro, decir, uy, qué duro, este era mi hijo. Yo no soy así. Como, creo que lo más difícil fue el después, el cuando ya me fui, ¿no? Después de los 2 años y dejé la organización porque se terminó mi contrato y fue como, bueno, no tiene más sentido, ya no estoy para ser empleado, quiero hacer otra cosa. Creo que el encontrar de nuevo algo que me enganche y que me motive, como el pasar de fase a mí me costó mucho. Pero es más personal, ¿no? A mí me costó como el reengancharme con qué quiero hacer después.
¿no? Y probé muchas cosas, entonces lo que hice es volver a foja cero, como cuando tenía 20 años y probaba cosas en simultáneo, me puse a probar cosas en simultáneo. Me puse a hacer mucho deporte, me puse a probar side projects, me puse a hacer un nuevo podcast, 2 nuevos podcasts iteré, me puse a grabar contenido en redes, escribir, probé a hacer muchas cosas hasta ver qué me nacía, ¿no? Qué vibraba conmigo. Yo creo que esa fue la parte más compleja para mí. Tremendo. Como cuando un futbolista deja el fútbol, suena. Ponele. Total. Che, Juli, y me dejaste picando la del podcast. Y si quieres nos metemos un poco por ese lado, por el podcast de los aventureros. Y ahí preguntarte qué libro o personaje de los que has leído y has estudiado sentís que cambió tu forma de ver, por lo menos el emprendimiento. Y bueno, ¿cuál fue ese libro, ese personaje y qué aprendiste de él? Yo creo que cada personaje dejó algo en mí. Es como que de alguna manera yo vivo a través de los aventureros y trato de vivir, no las vidas de ellos, pero tratar de quedarme con una partecita de la personalidad de cada uno. Y hay como cosas que tengo en la cabeza. Por ejemplo, el Marqués de Lafayette, que no era un emprendedor, que fue un tipo que estuvo en la Revolución Francesa y estuvo en la Revolución Americana, un noble que decidió dedicarse a la revolución, un loquito de la guerra. Eh, Me acuerdo que en un momento, cuando tenía 18 años, cansado él no quería ser un noble, él quería acción, y tenían un escudo de armas de la familia, en la clásica bandera con el escudo de armas, y en el escudo de armas de la familia, no sé qué decía, industria, no sé qué, y él lo cambió por why not, ¿no? ¿Por qué no? Y el por qué no es, ¿por qué no irme a la aventura? ¿Por qué no jugármela por lo que quiero? Entonces, creo que eso es, si querés, lo que me llevo del espíritu aventurero del Marqués. De Sam Walton, esto de pensar distinto, ¿no? Es, si todos mis competidores están yendo a los mercados grandes, yo voy a ir a los mercados chiquitos, ¿no? De Sam Samurai, el hombre que devoró la ballena, esto de cómo poder reciclar cosas que otros ven como basura, ¿no? Sam Samurai es un emprendedor de principio del siglo americano que fue se llama el Banana King, ¿no? Es el que armó el imperio de las bananas y las frutas en todo Estados Unidos y Centroamérica, y el tipo empezó básicamente vendiendo las bananas que la United Fruit Company tiraba porque no iban a llegar al siguiente pueblo, porque estaban como a punto de pudrirse, pero él las agarra y dice, pero no están podridas. Entonces agarraba, se tomaba, las compraba por nada y se tomaba un tren y las vendía en los pueblitos cercanos, y a la United Fruit Company eso no le interesaba. Empezó así, entonces, como algo que otros veían como basura, él lo convierte en un producto, que es similar también a la historia de los de Banana Republic, que empezaron vendiendo ropa remendada, ¿no? Cada emprendedor o cada historia que fui contando, Rockefeller, cómo en vez de crear un imperio él solo y matar a sus competidores, decidió aliar a sus competidores y terminó teniendo una empresa con 60 socios en la mesa directiva. Iba y les ofrecía que sean socios, no iba y les ofrecía, no iba y los intentaba matar, iba y les decía, o te unís o te mato. O sea, o te voy a pasar por arriba, pero no te quiero pasar por arriba, quiero que seas mi socio, vení, tenés una parte. Bueno, de cada uno aprendés algo distinto, ¿no? Y creo que eso es lo lindo de contar historias. Está tremendo. Bueno, ahí pasamos el chivo para todos los que están escuchando de pasarse una vuelta ahí por el podcast de Juli, que está muy interesante. Y está bueno este concepto de pararse sobre hombros de gigantes, ¿no? Y es un poco lo que vos traes a la mesa con el podcast, que está buenísimo. Che, Juli, y nada, cambiando un poco de tema y yendo un poco a lo que estás haciendo ahora, nada, primero preguntarte antes de ir a tu proyecto actual, ¿qué ves que se viene con la inteligencia artificial que crees que lo va a cambiar todo? ¿Qué cosas estás viendo, estás explorando que decís, che, esto es una locura? Me cuesta esto de ser futurólogo o demás. Yo, a ver, al principio estaba muy escéptico y con mucho miedo de que básicamente la IA iba a reemplazar absolutamente todo. Hoy en día creo que todavía no va a reemplazar absolutamente todo, pero sí creo que todos los empleados y todas las personas tienen que upskillear.
tienen que cambiar la forma de trabajar, porque de alguna manera, si no, es como, ¿se acuerdan el cambio cuando aparecen las computadoras y la gente que ponía sé manejar paquete Office era como que estaba 10 pasos adelante? Bueno, ahora es opero como copiloto con AI, es estar 10 pasos adelante. Entonces, lo que creo es que muchos de los trabajos se van a transformar, muchos van a morir, otros van a nacer, las empresas para mí van a cambiar. Al principio no tanto las corporaciones, porque es donde hay más temas de seguridad, de donde va a haber para mí como una vuelta atrás. Ahora, viste, empezó el hype, ahora va a haber como un, che, pero la AI no se eficientiza tanto. Va a haber un poco de tira afloje como en toda nueva tecnología, pero a la larga para mí AI es la tecnología más revolucionaria que existió en la humanidad. Te diría, bueno, fue Internet en el pasado, para mí AI va a superar lo que fue Internet. Pero bueno, veremos. Por ahora son todas especulaciones. ¿Y cómo le recomendarías a un emprendedor prepararse para esta ola de la AI? No tengo la más perra idea. No sé, no sé. Sinceramente volví a emprender porque es tan incierto el mundo que no estar haciendo algo en un mundo tan incierto me parecía que no tenía sentido. Entonces dije, tengo que vivir una aventura en este momento tan incierto de la humanidad, donde todo se está reinventando. Y me pareció divertido, y me pareció que era una buena aventura, y por eso volví a emprender. Y Juli, ¿querés contarnos, ya que la dejás ahí picando, de qué va esta aventura? Hasta lo que puedas contar, por lo menos, pero... Excelente. Sí, la aventura va... A ver, mi socio viene de armar una empresa muy grande de HR Tech, ¿no? De tecnología para HR, y un poco iterando qué cosas habíamos hecho en el pasado y viendo de qué armar una empresa nueva con AI. Un poco nos dimos cuenta que yo venía de armar procesos de comunicación y si querés, de ventas con Sirena, y él venía de armar cosas de HR. Luego nos dimos cuenta que reclutamiento, esto de sumar talento a las organizaciones, tanto AI como humano, ¿no? Porque cuando hablamos de talento es humano y AI hoy en día las organizaciones, tiene mucho de ventas, tiene mucho de comunicación, tiene mucho de las skills que fuimos acunando durante nuestra vida profesional, tanto él como yo. Y la decisión fue, che, parece que acá hay algo que se está moviendo, se están moviendo los cimientos de lo que es el reclutamiento, el mercado de talento, de upskilling en el mundo de hoy. Bueno, metámonos ahí y intentemos ayudar a las áreas de reclutamiento y a las personas a machear mejor. Y en ese camino y en ese proceso de descubrimiento estamos, iterando con un producto. El primer producto que estamos iterando es un copiloto que ayuda a los reclutadores en todo el proceso de entrevistas, en todo, digamos, entrevista junto con el reclutador, te toma el transcript de la entrevista, tiene todo el contexto de todas las entrevistas que vos ya hiciste en el pasado y te da un veredicto sobre cada candidato, te los compara a los candidatos, te ayuda a elaborar un reporte, te traquea qué tan, digamos, la consistencia del candidato a lo largo de las entrevistas, te ayuda a entender si todos en la organización, desde vos que sos recruiter hasta el gerente, están entrevistando correctamente para asegurarte que después la persona que va a entrar, que le tenés que hacer un onboarding, que le tenés que dar accesos a la empresa, maximizás la probabilidad de éxito. Entonces, estamos creando este copiloto para que las organizaciones puedan tanto contratar buen talento como también empoderar al talento interno. Entonces, en ese camino estamos. ¿Y hoy sus clientes son empresas que reclutan o agencias de recruiting que hacen eso como servicio a clientes, digamos? Ambas, Ok. ambas. Ambas. O sea, si tenés una empresa de reclutamiento o si sos una empresa que está reclutando gente y te interesa, pueden escribirnos que estamos onboardeando, si querés, a los primeros beta users que nos van dando feedback y nos ayudan a ir iterando el producto. Todavía no salimos ni de stealth mode. Esto que les cuento es todavía estamos como en modo oculto ante el Sí, sí, mundo. sí. Pero bueno, hicimos una muy linda ronda de inversión y ahora estamos con muy buenos fondos y
y estamos iterando el producto para poder en breve salir al mercado más oficialmente. Tremendo, tremendo. Ahí, Juli, una pregunta antes de hacerte otra, pero doble clic acá. ¿Ubicás, cómo se llama? Cluely. La que No. dice... Cluely es una startup que es como si fuera también un copiloto digital que se te mete en tus reuniones, tus llamadas o lo que fuera. Y su propuesta de valor es literalmente tipo cheat on everything. Y básicamente tipo es como una IA que se mete a tu llamada. Si es una llamada, ponele de recruiting, cada pregunta que te hacen en tiempo real, como si fuera un overview sobre la pantalla, te va diciendo qué deberías decir para quedar bien, te ayuda a resolver los challenges de las entrevistas, o sea, básicamente te hace pasar las entrevistas. Bueno, vos sabés que para mí esas herramientas tienen patas cortas en el sentido de que no podés chitear a largo plazo. Es decir, cuando después tengas que hacer tu trabajo, si no sabes hacer tu trabajo, vas a durar poco y vas a haber perdido el tiempo. Para mí esas cosas en general tienen patas cortas. No lo sé, tal vez no sea así. Y tal vez terminen teniendo una razón de ser. No lo conozco el producto, pero está bueno lo que contás. Después te lo paso por privado. Dale. Lo que yo creo es que el otro día un inversor me mandaba una nota que decía que para evitar este tipo de herramientas las empresas están volviendo a entrevistar presencialmente. Y está bien, como tiene sentido en algún punto. Y yo le decía, bueno, buenísimo, porque nuestro producto también va a funcionar presencialmente. Entonces, nada, creo que todo va a convivir y en la práctica van a haber otras validaciones y nada, va a ir evolucionando tanto el que chitea como el que no como el que quiere que no le chiteen. Parece que en cualquier momento nos enchufamos a ChatGPT de nuestro cerebro y operamos la vida durmiendo, ¿viste? No sé, como una Yo distopía creo ahí. que eso ya no va, claro, ya no va a requerir de personas si pasa eso. Para mí hay un punto en el cual muchos se van a tener que transformar en la era laboral. Y va a haber Totalmente. cambio de trabajos, como en toda revolución, Revolución, como en total. toda revolución industrial, esta es una revolución industrial. Yo creo que este es el mejor momento a nivel, no sé, intelectual y literario para escribir ficción, ¿viste? Ya sean o distopías o utopías o lo que fuera, pero para imaginarse escenarios, escribirlos y después dejar también que la gente se enganche con cuál o cuál escenario para crear la realidad a partir de ahí, porque la ficción tiene un poco ese poder. Vos sabés que para mí este es el mejor momento para desconectarse del ruido. O sea, yo cosas que estoy tratando de cultivar es con tanto ruido, tratando de empujarme hábitos de, por ejemplo, a mí lo que me encanta de la lectura y de, no, yo no leo, no sé qué, porque necesito como dopamina, ¿no? Entonces estoy todo el día en red. Para mí leer justamente me saca, o sea, yo leo como parte de un entrenamiento a mi cerebro de mantener la atención a largo plazo. ¿Qué pasa? Cuando estás todo el día con dopamina, perdés la atención, entonces estás todo el día en la inmediatez. La lectura para mí te fuerza a estar desconectado de cualquier otra cosa y tener que mantener la concentración. Mantener la concentración es una de las skills más importantes para poder triunfar a largo plazo. Lo dice Charlie Munger, lo dice Warren Buffett, y te lo dice cualquier persona. O sea, si no tenés Lo dice la lógica. lo dice la realidad, te vas a romper a largo plazo. Entonces, yo me esfuerzo a entrenar mi nivel de concentración. Está buenísimo, está buenísimo. Juli, y ahí una última pregunta antes de pasar alguna del público, que ahí si la gente que está en vivo nos quiere ahí hacer, vale, quiere hacer a Juli alguna pregunta, y después ahora Tommy la va a rescatar. Pero la última que te hago por lo menos yo es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere construir un SaaS B2B, que es lo que vos más tiempo estuviste metido, digamos? Es una pregunta difícil porque no todos los SaaS B2B son creados iguales y estamos en un momento donde también el SaaS B2B se está reinventando. Antes era muy obvio cómo se vendía SaaS B2B, cuáles eran los canales, cuál era el pricing. Está cambiando eso. Entonces, mi mayor consejo a una persona que está construyendo SaaS B2B es mantener
orejas paradas porque la industria está cambiando y tenés que entender rápido cómo moverte con esta velocidad de industria. Hoy cualquiera puede deployar un SaaS relativamente rápido. Ahora, el que entiende y resuelve un pain muy bien y genera, como diría Peter Thiel, como un monopolio en ese tipo de usuarios, cuanto más chico mejor ese tipo de usuarios, más probabilidades de éxito a largo plazo va a tener. Pero también va a tener que entender que cada 3 meses, 6 meses o cada un mes van a existir micropivots y cambios, porque la industria está avanzando a una velocidad única histórica. Totalmente. Y hoy competimos contra otras personas y tal vez en un año compitamos contra un ejército de agents y AIs desarrollando SaaS a medida para organizaciones. No lo sé qué va a pasar, pero es una probabilidad factible hoy en día algo así. Total. De hecho, lo que veía la otra vez en LinkedIn era una interfaz que ya no era, viste, la típica interfaz de un SaaS que ya está como prearmada, que más o menos tenés las mismas pantallas y más o menos tenés un flujo. Esto era un agente que vos le ibas diciendo lo que necesitabas y la interfaz se iba construyendo a medida. Tal vez lo que estaba programado eran los componentes, si se quiere, pero después la versión final de lo que veías en la pantalla era totalmente armada por AI en función de lo que el usuario le iba dictando por voz. Sí, y hay Allá, quienes dicen, no, pero esto no va a funcionar porque las conexiones con las bases de datos. Y bueno, pero MCP, digo, el mundo se está reconstruyendo. ¿Qué tan rápido cambie? No tengo la menor idea. Lo único que sé es que hay que estar, nada, lidiando con los cambios y Y manteniéndote no a casarse pie. con nada, o sea, estar en un momento de flexibilidad. Muy total, flexible hay que ser hoy en día. total, total. Aprovecho ahí, Juli, para hacer algunas preguntas del público, las que crea que le pueden servir a la gran mayoría, las que son ultra súper específicas, no las voy a levantar para intentar que esto le sirva a un gran público. A ver, acá hay una muy graciosa que creo que puedes responder rápido y cortito, que es la de Adrián, que dice, ¿le pediste a alguna IA que te tire ideas para emprender en tu segundo proyecto? Obvio, obvio. Si son súper piolas, tienen un montón de contexto de mí, me conocen, te dan buenas ideas. Buenísimo. Después Juan dice, Juli, ¿hasta qué punto preparás un producto o MVP que logre la captación de los primeros inversores para seguir después validando el producto? ¿Qué requisitos debe cumplir tu MVP? Mira, el último producto que armamos, el MVP que armamos para poder levantar, o sea, que nos ayudó a levantar capital, era un MVP que bastante sólido, o sea, que funcionaba. No llegó al lugar de ser implementable en clientes, pero funcionaba con nosotros. Era más un POC que un MVP, pero era un POC súper funcional. La gente lo usaba y decía, ah, wow, tipo, esto te entrevista, una AI te entrevista. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Es iterativo, te diría que la primera versión funcional fue un mes, pero se podría haber hecho en menos tiempo también. Estuvimos aprendiendo al principio por dónde encararlo. Claro. Hoy el producto que estamos haciendo ahora, te diría que en una semana estaba funcional. Miguel había hecho esta pregunta varias veces, que creo que también está buena por pensando en el público de nuevo, que dice, ¿cómo hiciste para... La voy a reformular, Miguel, pero básicamente la pregunta es, ¿cómo hiciste para insistir con el emprendimiento y qué es lo que te motivaba a seguir en los momentos duros, digamos, por ejemplo, de Sirena? ¿Qué otra opción tenía? Irte a laburar a una corpo. Sí, no era para mí. O No, sea, olvídate. ¿qué me mantenía ahí? Yo no soy un tipo que dice, no, o sea, si querés, yo no tengo esto que tal vez tiene, podemos decir, un Rockefeller de quiero aplastar y ser el owner del mundo. Pero sí tengo la pasión por la aventura y creo que lo que me mantenía era, bueno, hay aventura, le seguiremos metiendo. Eh, Así que creo que fue eso. Y después nada, no es que tenía mucha opción, o sea, estaba en el baile, había que bailar. Y hay una última pregunta, Juli, del público, que preguntaba Mario hace un rato, que decía,
con cuántas personas comenzaron en Sirena y con cuántas personas terminaron en el equipo antes de venderla. Y lo mismo con el ticket. Con qué ticket promedio empezaron y con qué ticket promedio estaban al momento de vender la empresa. Sirena empezó raro porque Sirena fue un pivot de Rodati. Entonces, si querés, el equipo fundacional de Sirena éramos 4 founders con 5 devs. Porque ya teníamos el capital que nos había quedado, un poco de capital de Rodati. Cuando vendimos la empresa, debíamos ser unos 70, 80, por ahí. Tremendo. Y te hago una que veo interesante, Juli, que es ¿hasta qué punto preparás un producto o MVP que logre captación de los primeros usuarios? ¿Y qué requisitos tiene que cumplir tu producto o en qué nivel de ventas tenés que más o menos estar para conseguir una ronda de inversión? O sea, ¿qué es lo que vos creés que tiene más sentido? No hay una receta. Te diría que en mi caso el tener track record hizo que pueda levantar capital sin tener clientes pagándome. No es el caso normal. Normalmente necesitas tener clientes y tracción. Mi recomendación a la gente es, trataría de tener tracción, trataría de tener clientes, trataría de que haya bastante agua en el pozo para salir a buscar capital. O sea, estar muy seguro de que encontraste o que tenés buenos indicios de product market fit. Total. Si no, no buscaría capital. Lo En que mi se caso, dice saber que entra $1 y salen 2, digamos. ¿Cómo? Saber que entra $1 y salen 2. O sea que si te dan O que dinero, entra sabes en qué lo vas a gastar. que entra $1 y lo gasta. Ni siquiera $1, es que hay un mercado interesado, muy interesado en tu producto, que está pagando por tu producto, aunque pierdas plata al principio, que haya agua en el pozo. Claro. Que no es lo que yo hice ahora, O sea, Sí. si querés es, validamos un montón con clientes, pero también sabemos que para construir algo piola, también tener capital te simplifica toda esta parte. Entonces, hicimos un montón de validaciones, prefirmamos varios clientes y lo están usando el producto, pero nosotros salimos a buscar capital antes de alcanzar Product Market Fit. Que no es lo que le recomiendo a la gente, solo para decir eso. Y también porque tu caso es particular, que ya tenés experiencia demostrable escalando un negocio y vendiéndolo, entonces siempre se hace más fácil la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, hoy Podemos Elon decir Musk eso. quiere hacer un proyecto y con un WhatsApp levanta la inversión que necesita. Por eso decidimos hacerlo de esta manera. Para una persona que recién está empezando, entonces tu consejo sería, antes de buscar inversores, conseguir clientes. Eso mismo. Exacto, está buenísimo. Clarísimo. Bueno, Juli, y antes de despedirnos, aprovechando también que nada, has leído un montón de libros, no sé si lo que tenés atrás es una biblioteca real o es un Es coso de... Riverside. pero bueno, que has leído seguro. ¿Qué libro o autor recomendarías, digamos, leer que a vos por lo menos te haya roto la cabeza en algún momento de tu vida? Que puede ser ficción, no ficción, de emprendimiento, fuera de emprendimiento. Digo, el libro que quieras. Es muy difícil la pregunta porque me siento que estoy injusticiando un montón de autores. Pero creo que, a ver, déjame pensar a qué libro le voy a dar Ese poder. el título. El poder está muy influenciado por cosas que leí últimamente. De los aventureros, diría que The Fish That Ate the Whale para mí es un librazo. Vale la pena leerlo, es hermoso. El de Sam C. Murray. Otro libro que me encantó, el de Richard Branson, Perdiendo la Virginidad. Me parece un libro hermoso de leer, con su historia. Hay muchos, te juro que hay muchos que me gustaron. Entonces, no quiero ser injusto. No, igual. Creo que se eso, escuchen. Un buen proxy es escuchar Los Aventureros y el que les guste se lo pueden ir y se lo leen. Buenísimo, buenísimo. No, además, esos dos libros, por lo menos en lo personal, no los leía ninguno. El de Richard Branson me suena, o sea, lo he escuchado de varias recomendaciones, pero no lo leí. Así que me llevo ahí también backlog para profundizar. El famoso backlog. Tipo, un buen lector de libros tiene más libros de los que leyó, ¿no? 100%. 100%. Che, Juli, y ahora que ya conoces el espacio, que ya pasaste por acá,
¿A quién crees que podríamos contactar para que forme parte de una futura edición de las Novotalks? Que creas que, conociendo a nuestra audiencia y ahora un poco más por dónde van los tiros, creas que puede brillar en este espacio. Y que no sean tus socios de Sirena, porque Alauta y ese ya estuvieron en el episodio número 13, si no recuerdo mal. Si quieren entrevistar a mi socio actual, a Esti Seckler, le aviso. Re. Tiene una historia totalmente distinta a la mía. Viene de otro mundo, otra escuela, fundó muy lindas compañías. Ahí está mi perro ladrando. Y creo que puede estar divertido. Está buenísimo. Excelente. Si nos conectás con él, lo Dale. invitaremos a una futura edición para los capítulos de octubre. Dale, Así, espectacular. Bueno, quizás pasan buenísimo. fuera de stealth mode y cuenta más. Bueno, Juli, nada, agradecerte ahí por toda tu sabiduría compartida y tus experiencias. Gracias a ti, Mena, a todos los que se subieron al vivo y los que nos vean después por diferido. Gracias también a vos, Tommy. Y bueno, nos vemos en la próxima. Después Nos vamos a vemos en dejar la esto próxima. subido a YouTube. Abrazo Dale. grande a todos, Chao. Dale. Chao, Juli, abrazo.